Entonces vamos a comenzar con trastorno del espectro autista en la adultez y vamos a ver algunas generalidades, sobre todo orientado, que es lo que me pidió el doctor Riquelme, aproximaciones diagnósticas y una breve mención al manejo, pero nos vamos a centrar harto ahí en las manifestaciones clínicas y también en qué otro tipo de test podemos usar para orientarnos un poquito más en un diagnóstico que es desafiante y que cada día aparecen también más casos, más personas y consultantes que tienen la duda si pudieran estar dentro ahí del espectro. Entonces vamos a organizarlo un poquito así, vamos a hablar de generalidades primero, después vamos a pasar a manifestaciones clínicas, un poquito ahí de coocurrencias, comorbilidad y diagnóstico diferencial, después vamos a ir hacia manejo y después un poquito de conclusiones y desafíos. Y como, bueno, esta es la primera diapo, la idea es ahí comentarle un poco en qué consiste el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit atencional, que son ambos temas que vamos a hablar un poquito ahora en la tarde. Son condiciones del neurodesarrollo, es decir, son condiciones que se manifiestan a lo largo del desarrollo de las personas, del desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, pueden aparecer desde la infancia temprana, incluso hasta la adolescencia y la adultez, incluso pueden llegar a manifestarse ya enteramente. ¿Y qué es lo característico en el autismo? Primero que todo, yo diría que son dos cosas. Uno, los desafíos y dificultades que puedan existir en el área social y comunicativa, tanto en el lenguaje verbal como no verbal. Y también una cosa que aquí yo agruparía como baja flexibilidad cognitiva y conductual, es decir, una tendencia a los patrones repetitivos y restrictivos en las cosas que hacen las personas, en los intereses y en las actividades. Y ahí vamos a ir desgranando un poquito en qué consiste ese tema de la baja flexibilidad cognitivo-conductual. Y estas manifestaciones, lo interesante, y a lo que Y a han... lo que ¿Sí? ¿Alguien tiene una duda? ¿O sigue? Ya. Entonces, pueden manifestarse desde la infancia temprana hasta la adultez. Antiguamente se creía que era puramente un trastorno que se presentaba en la infancia, pero hemos ido identificando que hay casos que incluso uno puede establecer diagnóstico en la persona adulta. ¿Y eso por qué se daría? Porque en la medida que la persona crece y se desenvuelve en esta sociedad, las demandas sociales son más complejas. Entonces, y lo otro decir que se describe como un espectro, es decir, que las manifestaciones pueden variar y no hay una persona autista que sea igual a otra persona autista. Respecto a la prevalencia, tenemos que está en torno a nivel global, la prevalencia estimada es del 1%. Hay un estudio en Chile, que es el que se ve acá abajito, que esto fue en niños, sí, pero estimó una prevalencia del 1,96, pero que no se escapa tanto de otros lugares. Aquí, si vemos en el mapa, uno de los lugares donde es más alta la prevalencia es Australia, y hay otras prevalencias más intermedias acá en Estados Unidos, y hay otras regiones donde no tenemos tanta información. Pero si uno considera todo eso, es en torno al 1%. Y para explicar esto muy, muy sucinto, no es el interés de la presentación, pero hay una base neurobiológica, o sea, hay modificaciones, hay variantes a nivel de la organización del sistema nervioso, a nivel del encéfalo, hay algunas zonas que de hecho están descritas con ciertos cambios, la zona prefrontal, por ejemplo, esto es una resonancia funcional, o sea, hay cambios estructurales que se han ido identificando. No hay un único cambio que uno pueda decir, este es propio de una persona autista, pero hay múltiples alteraciones descritas. Y respecto a la etiología, es un trastorno poligénico, o sea, de hecho se habla de la heredabilidad en torno al 37 y al 90% de heredabilidad, vale decir, que es la probabilidad con que alguno de los hijos pueda heredar también la condición, es bien variable, pero puede llegar incluso al 90%. Y también tiene que ver con factores ambientales, epigenéticos y hormonales, y cada uno de estos factores puede llevar también a que esa condición se desarrolle de manera distinta y que tenga una variabilidad también específica. Y esto es una imagen que es como clara de las cosas que yo creo que va a estar bueno a lo mejor llevarse desde la clase, que hay manifestaciones nucleares del autismo. Vamos a tener, como veíamos en una diapositiva anterior de la definición, manifestaciones en la comunicación verbal, en la comunicación no verbal, en la interacción con otros, en las relaciones sociales y en los comportamientos. Y cada una de estas áreas puede afectarse
en distinto nivel o con distinto nivel de intensidad y severidad en las personas. O sea, puede haber alguna persona que se encuentre por esta parte acá con una suerte de mutismo, pero que dentro de todo se desarrolle un poquito de mejor manera en la parte social. O sea, puede ser muy variable y por eso hablan mucho de que el fenotipo de una persona autista funciona más bien y las clínicas como un ecualizador. O sea, dependiendo del área y de esa persona en particular, puede tener mayor o menor severidad de algunas manifestaciones. Y esto se habla de que es una matriz fenotípica del autismo, ¿ya? Y por eso lo que decíamos, no hay una persona autista que sea igual a otra. Antiguamente estaba la noción de que, claro, había un fenotipo único, que era el fenotipo de un niño, sexo masculino, con características de autismo, y esa era la manifestación que todos creíamos o la imagen que todos teníamos de una persona autista. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo y a día de hoy hay una gran variabilidad y por eso también es desafiante el diagnóstico. ¿Y cómo podemos llegar al diagnóstico aproximado a ustedes que en algún momento les va a tocar cuando estén ahí, ya sea en atención primaria o más adelante estén haciendo la beca, la residencia o después cuando tengan el internado, personas con inquietudes, ¿será que estoy dentro del espectro, derivados ahí con la duda? ¿Y en qué cosas uno se tiene que fijar? Lo que ya hablamos en las diapositivas anteriores, desafíos persistentes en la comunicación social y en la interacción con otros. ¿Y eso qué quiere decir? Problemas en los vínculos, en el inicio de las conversaciones, en el mantenimiento y en el inicio de los vínculos sociales también. Dificultad en el lenguaje verbal. Ahora, esta presentación está orientada en personas adultas. Generalmente las personas adultas, cuando han pasado desapercibidos en la infancia, suele ser porque su lenguaje verbal estaba preservado, pero siguen teniendo dificultades en la comunicación no verbal, en los gestos, en la gestualidad, en que esos gestos sean adecuados para el momento. Y por supuesto, una de las cosas que es muy relevante, yo que veo harto adulto, es las dificultades para mantener vínculos e iniciar relaciones sociales. Muchas veces tampoco comprenden cuál es la importancia de tener amigos, qué es lo que significa la amistad, por qué yo tengo que juntarme con las personas, por qué tengo que, digamos, entregarle tiempos a las personas. Entonces hay una serie de dificultades a veces y desafíos en el entendimiento de ese tipo de cosas que a lo mejor para un gran porcentaje de la población pudieran ser cosas que dan por sentado, pero ese tipo de cosas se observa. Y esto es uno de los criterios clave. Entonces, preguntar siempre por las personas por vínculos, por tiene pareja o no, tiene amistades, cómo es la relación con sus familiares, cómo es la relación si es que está trabajando con sus colegas, y ahí se van obteniendo distintas cosas. Entonces, y en la segunda, como grupo de características de las personas, o sea, cuando uno quiere establecer el diagnóstico de autismo, es lo que hablábamos de esta baja flexibilidad cognitivo-conductual. Entonces, tiende a haber una persistencia de mantener ciertas conductas, tener mala tolerancia a los cambios, por ejemplo, a las situaciones espontáneas. Entonces, van a haber patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Entonces, puede ser que hagan una conducta de manera persistente, que coman, por ejemplo, el mismo tipo de alimento, lo que eso puede conllevar a situaciones complicadas en términos de nutrición, a que hagan el mismo tipo de actividades durante el día, que aparece una imagen de videojuegos. Y esas situaciones, esos intereses pueden ser como muy, muy profundos y una de las claves es que suelen ser y generar una afectación muy grande de la vida y de la calidad de vida de la persona. Se meten tanto en una situación que resulta muy difícil que puedan desempeñar adecuadamente las otras cosas que tienen que hacer, sus estudios, su trabajo. Entonces, son intereses que pueden realmente dominarlo. En muchos casos bien encausados pueden ser pasiones que pueden motivarlos, pero también pueden afectar mucho el desarrollo del resto de las actividades. Y acá hay una cosa que esto yo lo marqué acá porque hay una cosa que suele verse harto que es una cierta dificultad en el procesamiento sensorial. Entonces hay muchas personas autistas que pueden manifestar que sienten escaso dolor, que los estímulos, los sonidos los incomodan más de la cuenta, que no soportan las luces. Entonces también hay una sensorialidad distinta y eso también cabe dentro de esa área. Y para poder establecer el diagnóstico, una cosa también muy importante, aparte de esas características, es que
estos síntomas causan un deterioro clínico o que causaron un deterioro clínico muy significativo a lo largo de la vida. Entonces, esa es una cosa crucial para poder establecer el diagnóstico, ¿ya? Y una cosa también muy importante y que ha ido cambiando con el tiempo, porque al principio se pensaba que el tema del autismo era solamente en niños, en varones y todo, pero eso ha ido cambiando y ahora sabemos que se puede manifestar también un poquito más tardíamente o de manera más completa más tardíamente, incluso en la adolescencia y en la adultez, ¿ya? No es la idea que eso ocurra, porque mientras antes se puede efectuar manejo del autismo, es mejor para la calidad de vida de la persona. Pero igual hay que estar atento a la adultez, que hay en algunos casos que se hayan escapado ahí a los neurólogos infantiles. Y siguiendo acá con el tema del diagnóstico, cuando yo recibo a pacientitos con sospecha, generalmente hay tres opciones. Vienen o porque hay una sospecha personal, que a veces que vieron un reel o algo en TikTok, en una red social, y dijeron, uy, yo me identifico con algunas características, pienso que puedo estar en el espectro, hay consulta espontánea. Eso es una vía que no es inhabitual. Pero hay otras vías que son muy frecuentes, que son de lo más frecuente, diría yo, que es cuando hay algún familiar con el diagnóstico confirmado, generalmente padres cuyos hijos se hicieron el diagnóstico hace poco y que parten un estudio y se derivan para evaluación. Y además hay otro grupo que son personas que son derivadas por sospecha de autismo porque tienen un trastorno depresivo recurrente, porque tienen una ansiedad que es de muy difícil manejo. Entonces los psiquiatras o a veces algunos médicos de salud mental los derivan para poder orientarse así. Puede haber algo más allá de eso. Entonces, ¿y qué cosas vamos a ver específicamente en los adultos que esto les puede servir? Vamos a ver cosas muy similares en los chicos, pero hay una cosa que es muy marcada y que siempre hay que preguntar, es cómo son o quiénes forman parte de su círculo social, porque una de las cosas que está más afectada en las personas autistas adultos es hay baja calidad de las relaciones, hay una tendencia a ser más bien solitario. Entonces, es muy importante preguntar por eso, porque es una de las áreas que tiene mayores dificultades. De hecho, se ven más problemas sociales y los intereses repetitivos, restrictivos, estas conductas que hablamos, se han ido suavizando un poquito con el tiempo, pero persisten las dificultades sociales. Las dificultades también en el lenguaje no verbal son menos frecuentes, pero sí persisten todavía las del lenguaje no verbal, la gestualidad. A veces hay un concepto acá que yo lo anoté que es la lexitimia, o sea, los adultos autistas siguen teniendo problemas para identificar sus propias emociones o identificar las emociones del resto. Entonces, eso es un concepto que también los adultos lo tienen, los niños lo tienen, pero los adultos también lo tienen de manera marcada. Entonces, alexitimia es esa dificultad para identificar la emocionalidad. Dificultades también del procesamiento sensorial, esto es para enfatizar lo que ya habíamos dicho, y las personas autistas tienen algunas alteraciones a ese nivel del procesamiento, entonces pueden percibir y procesar la información de una manera que a veces puede generar disconfort. Entonces acá se observa en esta tablita que pueden haber manifestaciones auditivas, o sea que haya hiperacusia, que hayan algunos estímulos que le generen como incomodidad, también fotofobia, molestias visuales, molestias táctiles. Estas cositas se pueden evaluar, uno puede objetivarlo, o sea, puede preguntarlo en la anamnesis y todo, pero también lo puede objetivar con cuestionarios. Y ahí los expertos son las terapeutas ocupacionales que hacen evaluación de esa área, aplican cuestionarios y ahí uno puede llegar a establecer, de hecho, estos test así se hicieron. Entonces, si a uno le parece que es un poquito ambiguo, uno pudiera objetivarlo pidiendo una evaluación de un perfil sensorial en adultos. ¿Qué otras cositas uno puede ver que en las personas autistas y en la adultez tienen dificultad en las funciones ejecutivas? Que eso tiene que ver con dificultad para planificar cosas, para ejecutar, para organizarse, que a veces uno incluso puede llegar a pensar que la persona tiene déficit atencional, pero no necesariamente, sino que puede ser parte del mismo autismo. Tienen dificultad en algunas tareas de la memoria, pero el coeficiente intelectual suele ser similar al de la población en general o incluso ligeramente superior al promedio. ¿Ya? Esto para los casos, por supuesto, sin discapacidad intelectual. Y esta diapo también es importante
porque es una cosa que a veces se invisibiliza y uno no lo tiene tan claro, pero ¿qué pasa con las personas autistas en la adultez y muchos que vienen sin diagnóstico? Y por eso la importancia de hacer el diagnóstico temprano. Por ejemplo, acá más de la mitad de los adultos que acá se entrevistaron estaban desempleados al momento del diagnóstico. 30-40% de los adultos, claro, vivían en casa de padres o residencias de apoyo y la mayoría estaban solteros al momento del diagnóstico. Y eso tiene una relevancia porque la soledad o el aislamiento, y eso lo vivimos en pandemia, lleva a que uno tenga poca red de apoyo y si uno tiene poca red de apoyo es muy difícil a veces cuidarse adecuadamente o mantener como una vida plena y hacer las actividades de forma como normal. Entonces es muy importante preguntar ese tipo de cosas. Respecto de esto también es algo que es importante incorporar porque como les mencionaba, cuando se comenzaron a documentar los primeros casos de autismo, en su primer momento la mayor parte eran casos de niños sexo masculino, las mujeres o las niñas eran pocas las que ingresaban a los estudios, entonces se empezó a describir un fenotipo, una clínica que era muy propia de un grupo de las personas autistas. Entonces se habla de que incluso hoy día hay un subdiagnóstico en mujeres porque uno busca muchos casos como características mucho más marcadas o un autismo de características más severas, o lo que se habla a día de hoy nivel 3 de apoyo. Entonces, es algo que hay que tener presente y lo bueno es que se han ido desarrollando criterios, instrumentos para poder pesquisar de mejor manera a las mujeres autistas y que no queden fuera, ¿ya? De hecho, cuando uno ve la prevalencia en, en general, en un centro general de atención como general de salud, tienen una diferencia en la prevalencia, pero si uno va a un centro de autismo específicamente, se empieza a acercar la prevalencia en mujeres y en hombres, en torno al 1.21, es a 1. Y en las mujeres, ¿cuál va a ser el fenotipo? La verdad que las diferencias se han ido describiendo, yo diría que en la última década de mejor manera, y ahí vamos a tener algunas cositas como sutiles, pero que pueden servir. Por ejemplo, las mujeres tienden a participar un poquito más en juegos imaginativos y de simulación, a diferencia de sus pares más pequeños, de sus pares masculinos. El lenguaje a veces tiene más palabras relacionadas con la emoción a diferencia también como de sus pares, y tienen mucho más conciencia y deseo de interactuar con otros. Muchas veces el hecho de interactuar con otras personas se vuelve un interés profundo para la mujer autista y quieren mucho más camuflar algunas dificultades, o sea, suavizar algunas de sus características. Y ahí tienen un fenómeno que se llama el camuflaje, que es como para suavizar y encajar de mejor manera en los entornos sociales. Y también, bueno, acá el interés profundo más habitual en muchas mujeres autistas, no son los únicos, es bien diverso, pero en esta serie al menos eran más personas y animales, o celebridades, personas, animales, más que objetos inanimados, otro tipo de cosas. Presentan, ya que es muy importante, tendencias perfeccionistas y trastornos también de la conducta alimentaria de manera más frecuente. Entonces, muchas veces llegan a partir de esa vía, en los casos que yo veo, mujeres con trastorno de conducta alimentaria actual o como antecedente y uno le hace la evaluación y aparecen algunas características. Y el fenotipo femenino, bueno, siguiendo también con eso, la verdad que no hay diferencia respecto a los hombres con el coeficiente intelectual, con la función ejecutiva, pero sí se han visto, por ejemplo, una mayor desconfianza, o sea, las mujeres autistas desconfían más de los profesionales de salud y han tenido muchas más dificultades para poder llegar a un diagnóstico de manera correcta y para encontrar profesionales también que puedan evaluarla adecuadamente. Entonces, eso es algo que se ha ido trabajando en el último tiempo. Y eso, bueno, eso es respecto como de las características del autismo en personas adultas. ¿Y qué es lo que vamos a ver asociado a eso? O sea, aparte de estas cosas que yo les mencionaba y este gráfico, esta imagen es buena porque uno ve, estas son las manifestaciones nucleares del autismo, lo que veíamos, problemas sociales, dificultades con el lenguaje verbal y no verbal, este patrón de inflexibilidad, los comportamientos repetitivos, restringidos, pero en el entorno de eso, de las manifestaciones nucleares, van a ver otro tipo de síntomas y otros trastornos. Por ejemplo, las personas autistas van a tener más insomnio,
trastornos del sueño, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad también, déficit atencional. E incluso personas autistas van a tener más trastorno de la motilidad gastrointestinal, más colon irritable, incluso también se habla más colitis ulcerosa o enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces hay que tener en cuenta cuando uno evalúa, preguntar algunas de estas cosas, indagar también por la parte física. Entonces hacerle un buen examen, preguntarle ahí por sus patrones de alimentación y otras cositas. Y las personas, la verdad que en el caso de personas autistas con discapacidad intelectual, ahí tienen más riesgo a veces de asociarse a epilepsia o crisis epiléptica. Si no hay discapacidad intelectual, es poco frecuente que haya epilepsia, ¿ya? Asociado al autismo. Respecto de las coocurrencias, vamos a ver que de lo más frecuente que uno ve en personas autistas, el top 2 en este caso es depresión y ansiedad. Esos están en los primeros lugares. O sea, las personas autistas van a ser más depresivas, más ansiosas. Y algo que aquí es muy relevante, y por eso ahí lo marqué con negrito, es que vamos a tener que tienen más ideación suicida y ejecutan más también, digamos, en todo lo que tiene que ver con el comportamiento y la suicidalidad. Entonces, es mucho más alta en personas que recibieron su diagnóstico tardío versus personas autistas que fueron diagnosticadas en la infancia y la adolescencia. O sea, mientras más nos demoremos en diagnosticar, el riesgo de una depresión y que eso termine con una ideación suicida, un comportamiento suicida, es muy elevado. Entonces, de nuevo, en la presentación esta está orientada a poder pesquisar algunos casos que se escaparon del diagnóstico en la infancia y la adolescencia, pero siempre lo ideal es hacer el diagnóstico en la infancia temprana. Y en tercer lugar, acá vamos a tener déficit atencional también que puede acompañar al trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo compulsivo, que a veces incluso cuesta hacer un poco el diagnóstico diferencial. Después le voy a dejar unas tablitas para que puedan ver eso, las diferencias. Trastorno bipolar también puede haber asociado, trastorno psicótico y lo que ya conversamos en una diapo anterior, trastorno de la conducta alimentaria. Y esto no se los voy a leer, pero se los voy a dejar porque en las diapos se las voy a pasar después yo al doctor Riquelme. Van a tener distintas condiciones, distintos diagnósticos, distintos trastornos, y esta es una tablita que sirve para que puedan establecer cuáles serían las diferencias o cómo poder establecer un diagnóstico diferencial. Porque ahí la duda cuando uno enfrenta a una persona es, ¿se trata de dos diagnósticos que están ocurriendo simultáneamente? ¿Es una comorbilidad? ¿O un diagnóstico explica todas las características de la persona? Pero eso no es el propósito de esta presentación, pero les voy a dejar aquí trastorno evitativo de personalidad, ansiedad social, obsesivo compulsivo, pueden ser diagnósticos diferenciales también. Trastorno por déficit atencional es uno, porque ya veíamos que pueden haber algunas dificultades en la función ejecutiva, esquizofrenia, trastorno psicótico, trastorno límite de la personalidad también, sobre todo lo que tiene que ver con la dificultad en el mantenimiento de vínculos, pero desde otra vereda en ese caso. Y ya para irnos aproximando un poquito a lo del manejo, aquí, ¿cuáles son los principios de la evaluación? Una vez que uno ya tiene el diagnóstico, en el caso de ustedes, bueno, después yo les voy a mostrar, pero en el caso de médico general, la aproximación en general debería ser una pesquisa y una orientación y se habla de que ojalá el diagnóstico se establezca donde hay un equipo especializado, un neurólogo, un psiquiatra, y ellos puedan realizar la confirmación, pero ustedes se pueden aproximar de buena manera y ya incluso inicialmente empezar a brindar algún tipo de acompañamiento psicológico, un acompañamiento por terapia ocupacional, algún acompañamiento farmacológico, si hubiera la necesidad de hacerlo. Entonces, ya incluso antes de tener un diagnóstico definitivo, ya podrían empezar a brindar algunas apoyo, ¿ya? Y dentro de eso, la evaluación, cómo debería hacerse, y esto también incluye el manejo, tiene que ser especializada, ojalá personas que estén capacitadas, personas que tengan formación en el área, ojalá más de un profesional, idealmente mínimo dos profesionales que estén involucrados en el diagnóstico, eso también es importante.
un solo profesional no es lo ideal que realice el diagnóstico, que a veces pasa, yo recibo test y todo que dice diagnóstico, le hacen un test que se llama A2 y se tiene el diagnóstico de autismo, pero la verdad es que lo ideal es que sea el diagnóstico hecho por dos profesionales de diferentes disciplinas que dialoguen entre ellos. Eso es como el ideal. Y ojalá involucre también la evaluación y el manejo siempre a la familia, a la pareja, y que considere la vida de la persona desde la infancia, la adolescencia y la adultez. Entonces tiene que considerar todas esas cositas y de esa manera se aseguran de que sea una buena evaluación. Lo otro que se habla de que ojalá las sesiones no sean tan breves y por supuesto que tampoco un diagnóstico se puede hacer en una sesión de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Idealmente las entrevistas tienen que durar harto. Se habla acá de que ojalá, por supuesto, 2 o más sesiones y siempre incorporar a un informante externo, a la pareja, a alguien de la vida que sea relevante para esa persona. Y siempre desafiar a la persona, o sea, conversar a veces algunos temas distintos, involucrarse ahí en el mundo de la persona y desafiarla más allá del discurso que tienen preparado, porque hay mucha gente que llega con un listado de cosas, yo tengo esto y lo otro, pero más allá de ese listado, cómo se desenvuelve, cómo responde a las preguntas, eso es como importante. Y esto les voy a dejar, también va a ir ahí, va a quedar en la diapo, que es un instrumento que les puede servir, se usa mucho en distintas partes del mundo y es un cuestionario de screening. Entonces hace algunas preguntas básicas orientadas a las cositas que veíamos que le pasaban a las personas autistas. Y si da más de 6, son 10 ítems, si da más de 6 puntos de manera positiva, es muy probable que se encuentre dentro del espectro y eso asegura que ojalá se siga evaluando, se envíe a un especialista o se realice una evaluación ahí multidisciplinaria. Pero este es un instrumento screening que es rápido, bueno, bonito y barato. Y acá hay otras herramientas, esto tampoco es como la finalidad de, pero para que sepan que hay unos test screening, que es el que les mostré anteriormente, y hay otros test que son más diagnóstico, que está helados, está la entrevista DIR y otras cosas que son más de resorte de especialidad, pero se pueden solicitar y siempre se habla de que un solo test no va a ser el diagnóstico, ojalá una combinación de evaluaciones por distintos profesionales y más de un test, tener miradas distintas. Todos los tests pueden inducir y tienen un riesgo también de falsos negativos y falsos positivos. Por ejemplo, hay unos test que se aplican en autismo que incluso un trastorno del ánimo, una depresión, como es una fotografía, el test es de un momento. Si la persona tiene una depresión, probablemente podría tener muchas características similares a una persona autista sin ser autista y solamente por tener una depresión que no está siendo tratada. Entonces hay que tener en cuenta que en los adultos la sensibilidad y la especificidad son muy bajitas de la mayor parte de estos tests. Y este test es uno de los que más se usa en Chile. Y esto para mencionarles algunas cosas que también son relevantes porque la gente cuando este es un estudio cualitativo en que vieron cómo habían llegado al diagnóstico en algunas personas adultas y cómo había sido ese proceso. Y la mayor parte de las personas tenía miedo, por ejemplo, a que no le creyeran eh, o que no confiaran en su relato y que no le entregaran un diagnóstico. O sea, tenía una idea preconcebida de que no le iban a ayudar. Hay un temor ahí. Los costos también son altos. La gente esta vivió un tratamiento prolongado de salud mental. Muchos hablan incluso años para llegar a un diagnóstico definitivo. Muchos citaron malas experiencias en el diagnóstico y diagnósticos también incorrectos. Y muchos adultos decían que los servicios para adultos no estaban tan capacitados o eran tan competentes como los servicios de diagnóstico para niños. Ya que aquí en Chile igual pasa y pasa con otras condiciones de salud, que hay una suerte de abandono a partir de la adolescencia y la adultez de ciertas condiciones de salud. Eso también pasa para el autismo. Y el diagnóstico, en la mayor parte de los casos, y esto es lo bonito, brindó tranquilidad, les permitió interpretar sus experiencias pasadas, trabajar en la aceptación y disminuyó la culpa también de ser distinto o de muchas veces sentirse incomprendido. Entonces, el lado bonito y triste a la vez de la experiencia de las personas en el diagnóstico.
Y respecto de los principios del tratamiento, esto ya quedan poquitas diapos para ver este tema. Yo sé que están terminando, parece que ya les quedan como esta y la otra semana nomás de clase y de exámenes, así que no quise hacerla tan recargada. Vamos a ver algunas generalidades como del tratamiento y vamos a tener que en la guía clínica esta que les anoté acá es una de las que más se usa a nivel internacional respecto de cómo aproximarse al diagnóstico, cómo llegar al tratamiento, cómo hacerlo adecuadamente. ¿Y qué es lo que dice del tratamiento? Sí, ojalá que sea un ambiente colaborativo, respetuoso, libre de prejuicios o con una reducción de los prejuicios personales, que ojalá los profesionales sepan de autismo, hayan hecho algún cursito, hayan asistido a alguna clase del tema, orientar la autonomía de las personas, ¿ya? Que considere su participación y también distintos aspectos que no siempre se consideran: salud física, afectividad y sexualidad también. Ambiente adecuado, ojalá considerar a los cuidadores o las personas relevantes para pareja, familia, padres, que son los que suelen estar presentes, y que ojalá esto sea hecho en un equipo multidisciplinario, o sea, que hayan psicólogos, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, fonoaudiólogos, psiquiatra, neurólogo, médico de salud mental, o sea, que hayan distintos enfoques, distintas miradas. Y ojalá que tenga una base como ambulatoria comunitaria y que sea gente que se dedique, tenga cierta experiencia en el tema. Y aquí, ¿qué es lo que se recomienda? El centro en el autismo del manejo son las intervenciones psicosociales. No son los fármacos no se dejan, cuando uno hace el diagnóstico de trastorno del espectro autista, uno no deja fármacos per se, sino que uno deja fármacos en el caso de que haya una coocurrencia, que haya ansiedad, trastorno de déficit atencional u otra condición que amerite el tratamiento farmacológico. Pero el tratamiento esencial son las intervenciones psicosociales. Y ahí que tenemos la psicoeducación, o sea, el apoyo por psicología, para que conozcan de su condición, entrenar habilidades sociales, también tiene muy buena evidencia. Hay distintos programas ahí formados, les voy a mostrar una tablita para que tengan, pero hay algunos programas específicos de trabajo de habilidades sociales. También una de las cosas que se habla y que funciona bastante bien, lo vamos a ver en déficit atencional y en autismo, es la terapia cognitivo-conductual, ya que es una escuela, una línea de la psicología que hace un trabajo como muy bueno en este sentido, porque precisamente va a este tema de la flexibilidad cognitiva, ayuda mucho con el manejo de los cambios, la tolerancia a los cambios, el manejo de la frustración y otras cositas. Y lo de los fármacos, lo que decíamos, no se dejan per se por el diagnóstico, sino si hay una condición que lo amerita, o en caso de conductas, trastornos conductuales muy severos, desafiantes. Y también hay que tener presente para personas autistas que tengan su diagnóstico, considerar adecuaciones en el entorno laboral y educativo, ¿ya? Y ahí uno puede hacer a veces sugerencias, hacer un certificado, se sugiere la implementación, y ahora como está el tema de la ley de autismo, implementar algunas adecuaciones razonables que permitan mejorar el desempeño o ahí el aprendizaje. Y eso es una parte esencial del tratamiento también. ¿Y qué otras cosas? Apoyar también, considerar siempre a la familia, a los cuidadores, que a veces como son situaciones o condiciones que generan en la familia a veces desgaste, porque han tenido, como ya veíamos, que lidiar con muchas cosas a lo largo del desarrollo de esa persona. Entonces, también apoyar a la familia, a los cuidadores, que sea multidisciplinario, considerar a los idealmente empleadores, sino educadores, y siempre promover la autonomía de las personas. Y aquí tiene anotadito más o menos qué cosa para qué manifestación. Manifestaciones nucleares, intervenciones psicosociales. Para conductas desafiantes, que las conductas desafiantes se llama a estos trastornos conductuales a veces heteroagresividad, autoagresividad, irritabilidad muy intensa, ahí uno a veces puede dejar una mezcla de psicoeducación, psicoterapia y fármaco por periodos limitados en muchos casos. Y cuando hay comorbilidad, hay también intervenciones psicosociales y farmacológicas. Y esto es para mostrarle que hay evidencia, o sea, hay múltiples intervenciones. En esta revisión se vio que habían a lo largo del mundo 28 prácticas basadas en evidencia, prácticas no farmacológicas que cumplieron criterio para ser consideradas basadas en evidencia. Bueno, todos dicen que si hay muchas cosas, ninguna es muy buena, pero dentro de todo
son las herramientas que tenemos y hay algunas de ellas, sobre todo que son las que están acá, que tienen mucho tiempo de historia y una evidencia como mucho más cimentada, que son, por ejemplo, el modelo de integración sensorial, como hay temas sensoriales en las personas autistas, es uno de los que tiene más evidencia desde ya del 2005, o sea, bien precoz. Comunicación aumentativa también y otro tipo de cosas, así, musicoterapia. Y ha ido aumentando la cantidad de intervenciones distintas a lo largo como de las décadas, si se fijan. Y esto también es importante porque esto salió hace poquito, si no me equivoco, salió en octubre, y son las orientaciones del Ministerio de Salud para el manejo de personas autistas. Creo que eso está de libre descarga, ustedes lo pueden buscar ahí, y hacen distinción, son distintos tomos, hay uno que es de niño, otro adolescente, otro adulto, y se centran en qué cosas son relevantes para cada una de esas etapas, ¿ya? La ley de autismo, una de las cosas que ha influido también es poder considerar verdaderamente el autismo como parte del ciclo vital y ojalá ponerle el ojo en las distintas etapas, porque las necesidades van variando un poquito. Y esto también quedó aquí, que es muy importante para que lo tenga quien se interese más en el tema. Este es un curso gratuito. Esta es una fundación con la que yo he estado colaborando y hay un cursito, hay un manual también y hay un curso que te ayuda y te explica más en detalle cositas que conversamos acá sobre cómo brindar un manejo, un acompañamiento y apoyo adecuado y qué tipo de apoyo se puede dar a las personas autistas. Y también del diagnóstico. Es gratuito, está certificado y pueden acceder a través de esa página. Y ya terminando con esto, para después pasarnos al déficit atencional. Vamos a tener que el autismo es una condición del neurodesarrollo que tiene una semiología espectral, o sea, lo que conversamos, ninguna persona autista tiene exactamente las mismas características que otra persona con el mismo diagnóstico. Hay un fenotipo que se ha ido desarrollando, identificando que es el fenotipo femenino también, que cada día tiene más evidencia. Y el diagnóstico tiene que ser hecho y considerado a través del ciclo vital, tiene que ser especializado, transdisciplinario y no olvidar el enfoque de género. Y el manejo no farmacológico es la clave, ¿ya? Y solo los fármacos lo que conversamos cuando hay coocurrencia o conductas desafiantes significativas.